Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Continuamos hoy de nuevo con el video número 257, carta de Pablo a Tito. Ya el momento se acerca, nuestro Padre Celestial pronto, nuestro Salvador estará y estará con nosotros. Tenemos que cantar muchas alabanzas, orar, sobre todo por nuestro propio bien, por el bien de nuestra familia, para salvación. Pero antes vamos a leer una palabra, unas cuantas escenas más. En el mundo tendréis aflicción, prometió Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Dios nos ha guardado secreto, nos ha dicho que mientras estemos en este camino de adoquines amarillos de la vida, tendremos dificultades. La enfermedad afligirá nuestros cuerpos, el divorcio destrozará corazones, la muerte traerá viudez y la devastación destruirá naciones. No debemos esperar nada menos, pero solo porque el diablo aparezca y se nos carcajee en la cara, no debemos llenarnos de pánico. Nuestro Maestro habla de un hecho realizado. Consumado es. Juan 19:30. La batalla ha terminado. Estate alerta, pero no alarmado. El manuscrito ha sido publicado. El libro ha sido encuadernado. Satanás está suelto durante una temporada, pero el período es breve. Solo unas cuantas escenas más, solo unas vueltas más en el camino y su fin vendrá. Un toque divino. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Mateos 8:3. Oh, el poder de un toque divino. Lo has conocido, hermano. El doctor que te atendió o el maestro que enjuagó tus lágrimas. Hubo una mano que sostuvo la tuya durante el funeral. O sentiste una mano en el hombro durante el juicio. Un estrechón de manos de bienvenida en un empleo. Podemos nosotros ofrecer lo mismo. Muchos ya lo hacen, algunos tienen el toque maestro del médico mismo. Usan las manos para orar por el enfermo y ministrarle al débil. Si no le estás tocando personalmente, tus manos reciben cartas, marcan números de teléfonos, hornean pasteles. Has aprendido el poder de un toque. Pero algunos tendemos a olvidar. Nuestro corazón es bueno, es la memoria lo que es mala. Olvidamos cuál significativo puede ser un toque. No nos alegramos de que Jesús no cometió el mismo error. Amén. Carta de Pablo a Tito. Pablo dice que dejó a su colega Tito en la isla de Creta, de manera que corrigiese lo deficiente. Tito 1:5. Parece ser que las cosas estaban muy desordenadas allí. Esta ciudad había tenido mala reputación como centro de iniquidad y caos moral. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 1:12, dice el apóstol, repitiendo una calumnia común que circulaba contra ellos. Este testimonio es verdadero. Es el veredicto lacónico de Pablo acerca de los cretenses. Repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. 1:13. Si usted piensa que la formación espiritual es un asunto placentero, benigno, dedicado a transformar gente amable en un poco más amable, entonces verifique la formación espiritual tal como aparece aquí. Una serie de violentas confrontaciones entre congregaciones inestables, de abominables y rebeldes reprobados. 1:16. Y fuertes líderes morales como el apóstol Tito, que amaba a su gente,
lo suficiente como para no dejarlos en sus pecados, transformados hasta que en los más mínimos detalles. La carta de Pablo a Tito redunda en detallar las múltiples características de una vida transformada, hasta en los más mínimos detalles, especialmente valiosa en la manera en que el sabio apóstol adecua su guía de formación pastoral a las necesidades específicas de los diversos grupos que están bajo su cuidado: ancianos, hombres adultos, mujeres adultas, hombres jóvenes, mujeres jóvenes y esclavos. En cada caso describe una vida que se logra solamente como resultado de hábitos profundamente arraigados de amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Para los líderes cristianos, ancianos, superintendentes u obispos, por ejemplo, las listas de virtudes describen indudablemente una vida de profundidad. Los ancianos deben ser irreprensibles, hospedadores, prudentes, rectos, retenedores de la palabra, no iracundos y amantes de lo bueno, con una comprensión de la palabra firme para la enseñanza y la predicación. Puede ser sana. 1:6-9. La lista de errores para evitar es igual de extensa. No deben ser soberbios, iracundos, dados al divino, violentos o codiciosos de ganancias deshonestas. 1:7. El mismo tipo de especificaciones detalladas se ven en cada grupo. Algunas de las instituciones éticas son elevadas, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras. 2:7. En otros momentos Pablo trata con los quiebres y grietas de la vida moral. Las personas no deben ser esclavas del vino. 2:3. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. En la actualidad podemos considerar algunas de estas instrucciones algo irritantes. Por ejemplo, que las mujeres jóvenes deben someterse a sus esposos, los esclavos ser sumisos con sus amos, a los ciudadanos estar sujetos a gobernadores y autoridades. Una vez más, al vivir en una cultura que eleva tanto la autonomía personal, el no tener que rendir cuentas y únicamente considerar nuestros propios deseos y un completo desinterés de la comunidad a favor de la libertad personal, tal vez lo que resuena como reaccionario o antiguo a nuestros oídos es, en la comunidad cristiana, la verdadera libertad. Rendir cuentas, algo que debemos amar. Vivimos en un tiempo en que muchos cristianos buscan cautivar aquellas disciplinas y prácticas que los capacitan para vivir la vida cristiana con mayor fidelidad. Las escrituras, como Tito, nos recuerdan que la fe cristiana no es solo algo que creemos, sino algo que practicamos. Nuestras creencias deben ser encarnadas en nuestra vida. En demasiadas comunidades contemporáneas existe una renuencia a realizar juicios morales respecto a la conducta de nadie. ¿Quién soy yo para juzgarte? Hermano o hermana en Cristo, ese es usted. La carta de Tito no tiene reservas en hacer demandas morales específicas a estos nuevos cristianos del mundo. Piensan bastante bien cuando presupone que si el camino de Cristo es verdadero y dador de vida, debería ser posible mirar nuestra vida y ver este camino personificado en las que hacemos y decimos, en lo que hacemos y decimos. Tito nos ayuda como guía hacia la personificación del camino de Cristo. William H. Wellman. Salutación 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero Hijo en la comunión de fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Requisitos
de ancianos obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al divino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, respóndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas por los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena fe. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus cosas buenas, sujetas a los maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándole sé fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Justificados por gracia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que las que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y aconteciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desechan, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Instrucciones personales. Cuando envíe a ti Artemas o Tiquito, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Salutación, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús, y para que con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, con Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelto a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerte conmigo, para en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún momento, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo teme te me debes también, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutaciones y bendición final. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestros espíritus. Amén. 1:3. Reprendedlos duramente. La vida en comunidad no siempre puede ser dulzura y luz. Existe un tiempo y un lugar para la represión justa. Los líderes algunas veces deben tomar acción por el bien del buen orden. Aquellos cuya conversación ociosa y engañosa trastornan cosas enteras deben ser silenciados. Versículo 11. Aquellos que son vulnerables deben ser protegidos, y algunas veces eso no puede suceder sin reprender a los orgullosos y a los fuertes. Vivimos en una era
permisiva, cuando pocos de nosotros estamos dispuestos a confrontar o juzgar. Mejor es ignorar la conducta irresponsable e infiel y seguir adelante para poder llevarnos bien. Pero así es la comunidad del mundo, no la de la iglesia. Pablo le aconseja a Tito que se proponga él mismo el camino de vivir y vivir la verdad. No puede existir una renovación real de la comunidad cristiana sin estar dispuestos a confrontar y decir la verdad sobre nosotros mismos. Nuestra respuesta, 2.5, castidad. Dallas Williams explica, en el espíritu de las disciplinas, para practicar la castidad, entonces, en primer lugar, debemos practicar el amor. ¿Cómo alimenta a la castidad el verdadero amor? Mientras medita su respuesta, pida a Dios que le muestre el camino para amarlo, a él, a su prójimo y a usted mismo más completamente. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 2.9, sumisión. Ver el índice de disciplinas espirituales. 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Pablo tiene una lista más bien larga de exhortaciones, juicios y condenas para el rebaño que está bajo el liderazgo de Tito, pero ahora ubica su represión en el contexto del Evangelio. Las duras amonestaciones de los versículos precedentes deben ser equilibradas con estas afirmaciones de fe. La gracia vino para todos, sin embargo, la salvación tiene un componente ético, renunciar y capacitarse, dejando ir nuestros viejos yo a fin de abrazar nuestro nuevo yo en Cristo. 3, 4, 5. No por obras de justicia. En una carta tan llena de amonestaciones éticas y exhortaciones morales con tantos llamados a las buenas obras, Pablo cierra con un recordatorio paulino típico. Hacemos buenas obras no para ganar el favor de Dios, sino porque en Cristo se nos ha dado por gracia el favor de Dios. Por lo tanto, debemos vivir del mismo modo. Qué maravilloso recordatorio teológico de la misericordia inmerecida del Señor que llega al final de una lista más bien moral de exhortaciones éticas. Debemos vivir vidas disciplinadas, purificadas, espiritualmente comprometidas. Vidas que pongan la fe en práctica, no para tener un buen lugar ante Dios, sino más bien debido a su misericordia. La gracia sea con todos vosotros. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La relación entre Pablo y Filemón es de gratitud en oración. El apóstol lo recuerda ante Dios con agradecimiento, haciéndonos recordar efectivamente el orar unos por otros y hacerlo con un espíritu correcto. El ministerio de la vida del discipulado cristiano no puede avanzar a menos que sean protegidos por nuestras oraciones comunes en las cuales nos recomendamos unos a otros ante el Señor. 9. Más bien te ruego por amor. Indudablemente el amor es el fundamento de la comunidad cristiana. Sin embargo, el ruego de Pablo no es sentimentalismo o buenos sentimientos. Desea de Filemón tenga una respuesta hacia Onésimo y sea voluntaria, disciplinada, que se distinga y lleve la identificación cristiana. Pide el sacrificio del interés personal a favor de la restauración de la relación. De este modo, Filemón, en su vida con Onésimo, refleja la naturaleza de Dios al hacer un ruego, como este por Onésimo. Pablo afirma para él mismo y le hace recordar a su receptor las elevadas obligaciones del discipulado cristiano. Todos los cristianos viven dentro de este sistema de pedidos o ruegos basados en el amor que edifican la comunidad cristiana al permitir restaurar las relaciones. 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Es tan estrecha la fraternidad cristiana entre Pablo y Onésimo que el apóstol dice que recibir el esclavo es recibirlo a él. Recibirle como a mí mismo, dice Pablo, versículo 7. Esta es la demanda del amor, la palabra de gracia para nuestras experiencias en la comunidad cristiana. Es también cuidarnos unos a otros, como cuidaríamos de aquellos que amamos, y especialmente como elegiríamos cuidar a Jesucristo.
Esto me recuerda a Madre Teresa de Calcuta, que acostumbraba a enseñar que podía ver la cara de Jesús en la cara de los pobres. 20. Conforta mi corazón en el Señor. Pablo le dice a Filemón que será bendecida por su acto de caridad. Actuar con amor edifica, actuar egoístamente derriba. 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo este es un final convencional para Pablo, pero no uno que debemos dar por sentado. Todo es gracia, todo viene de Jesucristo. Él es el fundamento de todo lo que el apóstol afirma, pide y espera. Carta de Pablo a Filemón. Una carta breve y personal, la epístola a Filemón. Es casi un final para la colección de escritos paulinos. Su brevedad y la naturaleza personal ligado al tema de la esclavitud podrían sugerir que no tienen nada para decirnos en la actualidad. Sin embargo, la carta es de interés para nosotros, porque es una apelación a la acción sobre la base del amor antes que la ley. Onésimo, por una razón que se desconoce, había huido de su amo. Filemón, de alguna forma se había encontrado con Pablo, a través de quien se había convertido el cristianismo y ahora compartía con él el ministerio cristiano. El apóstol envía la carta de recomendación a Onésimo y a Filemón, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Filemón, versículo 16. Regresa como si fuera Pablo el que regresa, versículo 17. Doy gracias a Dios porque oigo del amor. Filemón claramente era un hombre rico que hospedaba una congregación recién iniciada en su casa, probablemente en Colosas. Se había convertido bajo el ministerio de Pablo y había pasado algún tiempo en su compañía. Le debe al apóstol su vida cristiana y es una vida cristiana recomendable. Pablo se aparta un poco del tema para agradecer a Dios por el amor de la fe de Filemón. Versículo 4. Un orden interesante que tal vez sugiere un llamado a la práctica de la vida cristiana. Más que alguien que hospeda una iglesia, él participaba significativamente del ministerio cristiano. La apelación, el amor, es afirmada con mucha intensidad. El apóstol dice que podría ordenarle a Filemón que acepte Onésimo de regreso, pero hace una apelación sobre la base del amor de aquel tanto por Jesucristo como por sus hermanos y hermanas en la fe. Nos hace recordar la enseñanza de 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo escribe como el padre espiritual del esclavo que había oído, versículo 10, pero su interés es más que simplemente devolver a Onésimo a su amo. El tema más profundo es el compañerismo. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.